Palabra en esta mañana, y quisiera que me acompañarais en la lectura del Evangelio de Lucas, en su capítulo 7, donde el Señor os va a ser invitado y va a tener un encuentro bastante raro en el principio para entender por cada uno de nosotros, pero vamos a ir desgranando en la voluntad del Señor para ir entendiendo esto que nos presenta aquí Pablo. Ya nos dice en negrilla los traductores arriba: Jesús en el hogar de Simón el fariseo, a partir del versículo 36, capítulo 7 hasta el 50. Se encuentra la narración de este episodio que vamos a narrar en esta mañana. Dice así la palabra del Señor: que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y lo enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los han enjugado con sus cabellos. No me diste besos, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Y vemos aquí esta narración, como decimos, de parte de Lucas, de este episodio que aconteció al Señor, y encontramos 3 actores fundamentales en esta mañana: a Jesús, a Simón y a esta mujer que por Simón es, ¿verdad?, llamada pecadora, pero que por Jesús en todo momento se refiere a ella como perdonada. Encontramos aquí a uno de los fariseos, a este Simón, que nos dice luego el versículo 40, que invitó al Señor, y lo invitaría con posiblemente alguna intención. No sabemos si fue por indagar más de quién era este Jesús, atraído por la fama que ya le precedía, pero parece que no tuvo un comportamiento especialmente ejemplar de parte suya hacia el Señor. Dice que rogó a Jesús que viniera a comer con él, y nos dice la lectura que habiendo entrado en su casa, la casa de este Simón, fariseo, se sentó a su mesa. Decir que no tenemos que confundir, nos dicen los comentaristas, este acontecimiento con el de el otro Simón, Simón el leproso, que recoge Mateo 22:6 y que también invitó al Señor a cenar a su casa, y en los dos también fue ungido, aunque fue con casos totalmente diferentes. La mujer que ungió a Jesús en casa de este Simón leproso era María de Betania, que recoge Juan en su capítulo 12,
Y tenemos que decir, que nos dicen los comentaristas también, que Simón era uno de los nombres más comunes que había en este tiempo, y en el Nuevo Testamento encontramos hasta 9 veces nombrar a Simón diferentes. Pero también encontramos aquí a Jesús, que no hace acepción de personas, que es una cosa que muchas veces encontramos en la narración del Evangelio, en la narración del Nuevo Testamento, como el Señor no hace acepción de personas. Comía con publicanos, que fue criticado por ellos, por los fariseos; comía con pecadores, que fue criticado por ellos, con los fariseos; pero también comía con ellos mismos, con aquellos que eran los que iban persiguiendo y encontrarle un fallo, hacían preguntas capciosas para ver si se equivocaba. Tampoco el Señor en momento alguno hace acepción de personas, no pierde oportunidad de presentar el Evangelio, el mensaje de salvación, en todo momento y a toda persona. Nos dice la lectura en el versículo 37, que entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, no sabemos, la narración no nos dice más, qué tipo de pecado tenía esta mujer. Algunos dicen que posiblemente fuera prostituta, pero la palabra no nos dice nada, pues no podemos pronunciarnos en este hecho, solamente que era pecadora. Lucas presenta a Jesús como el amigo de publicanos y pecadores, pero el Señor sí es verdad que siempre se refiere a ella como la mujer perdonada. En el versículo 47 y en el 50, en esta condición de perdonada, es como el Señor se refiere a ella por su arrepentimiento en presencia de Simón y de los invitados. Dice que al saber esta mujer que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Decir que la imagen de Jesús sentado a la mesa con Simón y aquellos que también le acompañaban, como luego vemos que presenta la lectura, en nuestras mentes lo que trae es una mesa rodeada de sillas y sentado allí todos, y nada más lejos de la realidad. Nos dice la Biblia de la América, en el margen, que estaban reclinados sobre la mesa. Y veremos la curiosa costumbre que había en Oriente sobre este hecho. Lo que hizo esta mujer fue totalmente premeditado. Conoció el hecho de que estaba allí Jesús, invitado por Simón, y fue. No sabíamos si ya tenía preparado este frasco de este material, que era un material de cierto valor, este alabastro, conteniendo perfume, que no era un aceite al uso de oliva, sino que era un perfume caro, ¿verdad? Sino que fue un hecho premeditado, pensado, y vino preparada para expresar su amor a Cristo. Y fue un acto de valentía total. Una mujer pecadora, conocida por todo el pueblo, iba a entrar a casa de este fariseo, donde los fariseos, nunca se acercaban a tales personas, sino que eran totalmente despreciadas por ellas. Y claro, al entrar allí no se veía si iban a expulsarla de allí, cuando menos tener algún comportamiento violento hacia ella. También encontramos aquí con una costumbre que nos choca bastante a nosotros, y más hoy en día, de cómo esta mujer pudo acceder a casa de Simón, el fariseo, y acceder incluso a la presencia del Señor, aunque fue a sus pies. Y nos dice los comentaristas que entró a casa de Simón el fariseo gracias a la costumbre de aquellos tiempos que permitían a los extraños entrar en casa de cualquiera ante un acto social sin haber sido invitados. Especialmente dice que se permitía el acceso a mendigos para buscar limosna. Decir que las casas de la época de estos fariseos, especialmente de la gente acomodada, tenía un pórtico a la entrada grande, como un jardín, donde posiblemente, si hacía buen tiempo o era de noche, pues allí preparaban
la comida o la cena. Y también decir, si no, que tenían grandes patios o grandes estancias también, donde, pues de igual manera, el acceso a las puertas estaban abiertas y, como se nos dice aquí, se les permitía entrar allí, especialmente a los mendigos para pedir limosna. También se nos dice que muchos de los convecinos entraban y tomaban los asientos que había alrededor, sin ser invitados y sin por ello ser cuestionados en momento alguno. Hablaban con los que estaban a la mesa acerca de los temas o noticias del día, e incluso el anfitrión hablaba libremente con ellos. También se nos dice que Simón no le dice nada a esta mujer y mucho menos la corrige. Lo único que sí vemos en la lectura es que la ignora totalmente. Dice que estando detrás de Jesús a sus pies, y decíamos esta costumbre que había en Asia, no de una mesa con sillas, sino una mesa normalmente bastante baja, donde se reclinaban en una especie de divanes o unas alfombras con unos cojines, se echaban sobre esos lechos muy bajos alrededor de la mesa, apoyándose sobre el codo izquierdo y con el brazo derecho libre para comer. Entonces, claro, ya entendemos cómo estaban extendidos hacia atrás y cómo era bastante fácil acceder a los pies de Jesús. Esta mujer se nos dice que entraba desde él a sus pies descalzo, pues la costumbre era cuando entrabas en una casa, pues descalzarte de esas sandalias que eran el calzado típico de la época para dejarlas fuera, y comúnmente un siervo lavaba los pies de los visitantes, pero en esta oportunidad este acto de hospitalidad se le negó totalmente a Jesús. Venían de andar por los caminos y por las calles polvorientos, se descalzaban a la entrada y un siervo pues le lavaba los pies, pero como vemos en la narración, a Jesús se le negó totalmente este acto de hospitalidad por parte de Simón. Se nos dice aquí que llorando esta mujer, y nos dice uno de los comentaristas que está viendo que esta mujer no habla, no tiene ningún tipo de gesto hacia Jesús, sino simplemente llora a sus pies. Dice que es más elocuente este acto de llorar hacia Él que cualquier otro tipo de palabra, y que son totalmente entendidas porque Jesús en momento alguno habla con ella. Sus lágrimas expresan arrepentimiento, gratitud hacia Cristo. Dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, en la versión Palabra de Dios para Todos, que la tristeza de Dios busca, que es la que produce un cambio de corazón y de vida. La tristeza que esta mujer podríamos entender que tenía en este momento, esas lágrimas en estos momentos cerca del Señor. Segunda de Corintios 7:10, para lo que estáis apuntando, dice que la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza, el llanto que produce este mundo lleva a la muerte. Porque ella estaba consciente, esta mujer estaba muy consciente de sus pecados y estaba muy arrepentida. Pero Jesús describe en sus acciones cómo muestra su amor hacia Él, y por eso sus lágrimas también expresan gozo y gratitud más que tristeza, gozo y gratitud. Nos dice la lectura que comenzó a regar, o como dice la Cueva en su comentario, a humedecer. Esas lágrimas caerían de su rostro a los pies del Señor. Dice, con sus lágrimas sus pies, y los enjugaba o secaba con sus cabellos. María de Betania, también en la otra narración que hemos visto que tiene cierta similitud con esta, aunque no es la misma, hizo lo mismo, ¿verdad? En Juan 12:3 hacía lo mismo. Y aquí encontramos una cosa bastante curiosa, y es que esta mujer se soltó su cabello y con él secaba los pies de Jesús en público. Y quizás si pasáramos por alto este
esta pincelada que nos da aquí la lectura, y pues no la tenemos más en cuenta, y solamente veríamos a una mujer con el pelo relativamente largo para poder, ¿verdad?, enjugar los pies del Señor y secarlos de sus lágrimas. Nos dicen los comentaristas que la mujer judía no desataba su cabello en público nunca, precisamente cuando tenía cierta edad y estaba casada. Iban con un pañuelo cubriendo su cabello en todo momento. Pero esta mujer, llena de amor y de gratitud hacia el Señor, no tiene para nada en cuenta esta costumbre. Al emplear su cabello de esta forma tan literalmente, puso lo que constituye la gloria de la mujer a los pies de Salvador. Primera de Corintios 11:15 hace Pablo referencia a este hecho de que constituye el cabello de la mujer su gloria. Y yendo un poco más a fondo en este tema del cabello, nos dice que incluso tenían un nombre para ese pañuelo que cubría su cabeza. Las mujeres ortodoxas casadas cumplían ese código de estricta modestia, de recato, y que nunca en público descubrían su cabello. Nos dicen más que después de la ceremonia de boda, solo sus maridos podían verla en público con el cabello suelto. Dice la Misná en el tratado, en uno de los tratados que tiene, que establece que cubrirse el cabello es un precepto de origen rabínico. El tratado discute varios comportamientos que pueden ser motivo de divorcio, incluso en el judaísmo ortodoxo, tales como salir de casa la mujer con el cabello descubierto y conversar con algún hombre. Hasta ahí, fijaros hasta dónde llegaba el sentido de una mujer judía ortodoxa, ir con el cabello suelto, sin ir cubierta por este pañuelo, que eran muy vistosos y que ya digo que tienen incluso unos nombres determinados. Pero yendo al día de hoy, ¿verdad?, 2 siglos después, nos dice un libro del Cuerpo Social de Anthony Simon, dice así: las mujeres ortodoxas hoy en día se cortan el pelo muy corto cuando se casan. Dicen, no es de extrañarnos porque es una costumbre también entre las mujeres de religión católica que entregan su vida a Cristo, las monjas, cuando toman los votos. Dice que la mujer judía luego suele vestir un pañuelo, seitel o una peluca, que las mujeres creyentes no quieren mostrar su cabello porque la mujer fiel nunca lo muestra. Fijáis hasta dónde llegan hoy en día. Se dejan el pelo muy corto para que, si tienen que descubrirse, no tengan nunca el pelo largo. Ya que el cabello de una mujer es descrito por los rabinos como desnudez y solo puede ser visto por su marido. Creo que aporta bastante luz al hecho de que la mujer, delante de todo el mundo, se descubriera para soltar su cabello y secar de lágrimas los pies de Jesús. Siguen diciéndonos la narración que lo besaba en repetidas veces y lo ungía con perfume. La costumbre era ungir al invitado con aceite en la cabeza, aceite de oliva, simple, ¿verdad? Y esta mujer hizo como María de Betania, compró algo bastante más caro, perfume, fragante, y lo derramó en los pies del Señor y lo ungió como muestra de que el Señor merece lo mejor que podamos entregarle de cada uno de nosotros. Cuando vio este fariseo que había invitado a Jesús, lo que estaba haciendo esta mujer, dijo para sí, y nos dice la lectura: si este fuera profeta, Jesús conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora, como refiriéndose a que no la dejaría que lo tocara, sino que incluso mandaría que se aparte de ella. Hace una semana comentábamos también aquí, cuando vimos en el mismo capítulo 7, versículos del 11 al 17, como Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín,
nos dice sus dos últimos versículos de esta lectura, el 16 y 17, que todos, estando allí, en la presencia del Señor, en este momento, tuvieron miedo y glorificaron a Dios cuando el Señor tocó aquel féretro y el joven resucitó, diciendo toda la multitud: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. O sea que este Simón, apenas pasado, ¿verdad?, unos versículos en el mismo capítulo, invita al Señor. Creo que este Simón sabía la fama que precedía a Jesús, sabía quién era, sabía los milagros que había hecho. ¿Cómo puede decir, si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer? Porque ya decimos que para los fariseos, tales personas que ellos consideraban pecadoras, o la clase social consideraba que eran pecadoras, eran inmundas y ni siquiera se acercaban a ellos. Y el Señor luego, ¿verdad?, le va a demostrar no solo que sabe quién es aquella mujer que lo está tocando, sino que va a leer su mente y su corazón de Simón y le va a contestar a sus pensamientos. El Mesías sería el profeta del cual habla la Escritura, y los fariseos, los doctores de la ley, ¿verdad?, no querían reconocerlo en momento alguno. Decir también de parte de estos fariseos que se creían ellos mismos expertos en detectar el pecado de otros. Se habían atribuido esta capacidad a ellos, y también, obviamente, la capacidad de no reconocer pecado alguno en su propia vida. Reconocían perfectamente el pecado de los demás, pero ellos eran incapaces de ver sus pecados cuando los negaban totalmente. El Señor tiene que llamarle la atención más de una vez. Mateo 7, del 1 al 5, el juicio hacia los demás. Ese relato donde el Señor, ¿verdad?, increpa a aquellos que, teniendo una viga en su ojo, ven la mota en el ojo ajeno. No son capaces de ver, ¿verdad?, lo que tiene. Dice: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Más aún, en Lucas también, 16:15, le dice el Señor: y Él les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante del Señor. Más aún, la parábola del fariseo y el publicano. Dice que el fariseo oraba así consigo mismo, delante de esta manera, oraba consigo mismo. Lucas 18, del 9 al 14. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres. No daba gracias al Señor por lo que Él le daba, sino por lo que era Él. No soy ladrón, injusto, adúltero, ¿verdad? O aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Y el publicano qué hacía? Aquel que era considerado inmundo por el fariseo, dándose golpes en el pecho, decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Reconocía su estado de pecado, mientras que el fariseo solamente reconocía en él, ¿verdad?, que era muy bueno y lo hacía todo muy bien. Y cuando no, también nos acercó nuestro hermano Pablo López en estos días atrás a Romanos 2, 17 al 24, como Pablo enfrenta a los judíos con la ley, ¿verdad? Esos versículos tan preciosos. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoya la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, y tienes la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Que no se debe de adulterar, ¿adultera?
Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con la infracción de la ley deshonras a Dios, como está escrito: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Acusa a Pablo a estos fariseos. Más aún, en el mismo capítulo, unos versículos antes, capítulo 7, 29 y 30, rechazaron a estos fariseos el bautismo de Juan porque el bautismo era para perdón de pecados. Y ellos se justificaban a sí mismos y no tenían sentimiento de culpa alguna. No se sentían pecadores para nada. Dice el versículo 40, donde ya se retrata a este mismo Simón, dice que entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro, responde. Aquel pensamiento en oculto que tuvo Simón para él mismo, de que no era profeta porque no sabía quién estaba tocando. No da respuesta a aquella pregunta de Simón, porque Simón no ha hecho pregunta alguna, sino ha sido un pensamiento interno para sí. Jesús conoce los pensamientos del hombre y se lo va a demostrar con esta parábola que el Señor le va a mostrar, va a enseñarle que es profeta para discernir, ¿verdad?, los pensamientos del corazón, como solo puede hacer el Dios omnisciente. Y el Señor relata en estos versículos esta parábola. Dice que un prestamista, un acreedor, tenía a dos que le debían, dos deudores. Uno le debía unos 500 denarios y el otro unos 50. Decir que el denario era el sueldo estipulado en la época por un día de trabajo. O sea que uno debía como 1 año y medio de trabajo y el otro un poco más de 1 mes y medio. Pero lo que el Señor quiere presentar aquí no es tanto el volumen, que era bastante diferente de uno y otro, sino lo que nos dice el versículo 42. Y no teniendo en ellos con qué pagar, perdonó, como lo dice la Biblia de las Américas, generosamente a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y nos dicen los comentaristas que este es el meollo de la parábola. La actitud de los dos deudores hacia el prestamista que los perdonó generosamente, porque no tenían con qué pagar. Con esta pregunta Jesús obliga a Simón a juzgarse a él mismo. Porque Jesús, al describir esta parábola, no tiene en mente hacia los que allí se encontraban, a los dos deudores de ella, sino que va a poner de relieve a Simón y a aquella mujer que lloraba a sus pies. Simón, en su contestación, hace pensar sobre él que es aquel que debía muy poco, apenas 50 denarios, y que la mujer era aquella que debía tantísimo, poco menos que impagable, según él. Según su respuesta, ¿verdad, Simón? La mujer amaría más que él, y este es precisamente el punto que busca Jesús. Dice que respondiendo Simón, dijo: pienso, probablemente con cierta indiferencia, porque ya se atribuía como que debía prácticamente o nada, dice: aquel a quien perdonó más. Y el Señor le contestó rectamente: ha juzgado. Simón, con esta respuesta te has condenado a ti mismo. Mirad lo que nos dice Matthew Henry. Dice: el pecado es una deuda y todos somos deudores, obviamente, del Dios Todopoderoso. Algunos pecadores son mayores deudores, pero ya sea que nuestra deuda sea muy grande, infinita, que sea muy pequeña, es más de lo que podemos pagar. O sea que delante de Dios no hay diferencia, todos somos deudores. Dios está listo para perdonar en su Hijo, habiendo comprado el perdón para aquellos que creen en Él.
Para el Señor no hay deuda grande o pequeña, no hay pecado pequeño o pecado grande. Todos somos deudores delante de Él. Y en base a esto, el Señor se vuelve a esta mujer, que hasta entonces no había hecho ningún tipo de ademán hacia ella, o no se había referido a ella en momento alguno, y dijo a Simón, dice, ve a esta mujer. Jesús invita a Simón y a los que había allí a que la miraran, porque como decimos hasta ese momento poco menos, que sería ignorada por ellos sabiendo quién era. Invita a que la miren, para que va a ser ejemplo de lección al observar su comportamiento en contraste con el comportamiento del anfitrión que ha sido el que le ha invitado. Dice Jesús, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Deja al descubierto el comportamiento mezquino que ha tenido Simón con Jesús. Ha sido totalmente descortés en las tres cosas claves que tenía que haber hecho al invitar a Jesús, con el agua, con el beso y con el aceite. El Señor revela cuál es el corazón de este Simón hacia Él. Había omitido, cuando no negado, a propósito todas las costumbres evidentes de la hospitalidad judía. No había proporcionado agua para lavar los pies de Jesús, como recoge en Génesis y Jueces. No había dado la bienvenida con besos, como también recoge Génesis y Éxodo. Y no había ungido la cabeza de su invitado, como también vemos en los Salmos. Con aire, ¿verdad?, con una recepción fría había recibido a Jesús, con aire de superioridad, con desprecio hacia Él. En cambio, el Maestro muestra que en estos tres aspectos ha recibido un tratamiento totalmente diferente de aquella mujer que no era la anfitriona y que había estado calladamente y presentando delante de él, de los que allí había, un corazón arrepentido y humilde. En vez de agua para los pies de Jesús, esta mujer proporcionó lo más profundo de su corazón, sus lágrimas, aquello que surge de nosotros cuando estamos más emocionados, más tristes o posiblemente también contentos. Indica su arrepentimiento hacia el Señor. En vez de besos en la mejilla, esta mujer no había parado de besar fervientemente los pies del Señor con gratitud, porque reconocía que a través de Él se sentía liberada del peso del castigo del pecado. Y en vez de aceite de oliva para la cabeza, había derramado perfume costoso y fragante sobre sus pies. Se habían invertido los papeles totalmente. El que tenía que haber hecho estas tres acciones de hospitalidad se lo había negado, y aquella mujer que no tenía por qué hacerlo lo había hecho. Se habían invertido los papeles. Simón se consideraba justo, ¿verdad?, perdonado, si es que alguna vez tuvo necesidad de perdón, porque se justificaban a ellos mismos, y miraba a la mujer pecadora como sin perdón, despreciándola. Y Jesús le está mostrando que por su falta de amor es Simón quien da muestras de nunca haber sido perdonado. Mientras que la mujer se regocija en la libertad, como decíamos antes, de la culpa, del peso del pecado, porque ha recibido el don de la gracia de Dios por reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. La mujer agradecida ha hecho por compensar la deficiencia de Simón hacia el Señor. Y dice Jesús a Simón, por lo cual te digo, presta atención a lo que te voy a decir en forma acusativa. Esta mujer, con esta actitud humilde de ella, debe de aprender. Esta mujer humilde y arrepentida
que ha reconocido en Jesucristo que a través de él puede obtener el perdón de sus pecados, y por eso vino a tu casa, premeditadamente, comprando ese bote de alabastro lleno de perfume, se postró a mis pies y en ese acto de arrepentimiento, amor y gratitud no ha dejado de llorar, de besar y de ungir a que es el único que puede liberarla de esa carga y de ese pecado. Y dice el Señor que sus muchos pecados le son perdonados o ya han sido perdonados, porque amó mucho en función de lo mucho que había sido perdonada. Su expresión de amor es la prueba de que había sido perdonada de sus muchos pecados, y por eso muestra mucho amor. Y el amor que está mostrando indica que ella está consciente de haber sido perdonada de esos pecados. Nos dicen los comentaristas que el amor expresado por esta mujer no es la causa, ni mucho menos del perdón, sino el resultado de haber sido perdonada. Dice primera de Juan 4:19 que nosotros le amamos a Él, a Jesús, porque Él nos amó a nosotros primero. Y esto es lo que está enseñando esta parábola, claramente. Jesús pregunta, ¿cuál de ellos, de los dos siervos, la amará más? Si los dos siervos son perdonados, los dos deben amar al que le perdonó. Primero fueron perdonados y entonces aman. Jesús no dice, tu amor te ha salvado, sino que en el versículo 50, para terminar, le dice a esta mujer, tu fe te ha salvado. Y se trata de probar que ella fue perdonada porque amaba mucho, pues entonces no tendría sentido la parábola alguna. Nos dice Santiago 2, 24 y 26, haciendo referencia a salvos por fe para buena obra, porque si somos salvos por fe, no es para que la fe se quede una fe fría, muerta, sin acciones, sino para buena obra, ¿verdad? Y esta parábola Jesús enfatiza que los que somos conscientes de nuestros pecados, los que somos conscientes de que hemos sido perdonados con corazón contrito y arrepentido, y que recibimos el perdón de Dios, estamos obligados a amar mucho porque hemos sido perdonados de todo. Y ello expresa gratitud y amor profundamente. Pero aquellos que no reconocen sus pecados, como este fariseo y otros tantos, aquellos que no necesitan ser perdonados, según ellos, porque no tienen delito, en verdad, pues no aman, o aman poco, como el Señor le está enseñando aquí. Y sigue diciendo el Señor, mas a aquel que se le perdonó poco, poco ama. Qué contraste más grande entre los dos, ¿verdad? Simón el fariseo no quiere ser consciente de su pecado, no se considera que tiene que ser arrepentimiento alguno en él porque no tiene pecado, no necesita de perdón, y por esta razón él solo está dando a entender que no ama a Cristo. Y debemos entender que el único punto clave de esta parábola, el amor hacia el Señor a través del perdón por nuestros muchos pecados. Esta mujer conocía seguramente la enseñanza de Cristo y su obra. Ella había escuchado la gran invitación de parte del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo haré descansar. Y la había aceptado. No podemos descansar en este mundo de otra manera, si no es en el Señor Jesucristo. Está consciente de los pecados, de esa carga grande que lleva, y solamente el Señor puede descargarla. Y ella tenía esa fe, y el Señor hace mención de ella en el versículo 50, diciéndole, tu fe te ha salvado, delante de todos aquellos que estaban en ese mismo momento con él junto a Simón, para hacerles ver lo único que hace falta para alcanzar la salvación y el perdón de los pecados. El Señor, en otro momento que recogen los evangelios, también dijo a otros, tu fe te ha salvado. Acordémonos, por ejemplo, el incidente que relata Marcos, 2 de aquellos 4 amigos que llevaban a aquel
que no podía andar delante del Señor, incluso descubriendo, ¿verdad?, el techo de la casa porque no podían acercarse a Él, y dice que bajando el lecho por aquel que le decía al paralítico y al Señor, cuando vio la fe de ellos, ¿qué dijo al paralítico, verdad? Tu fe te ha salvado. El Señor siempre tiene presente cuál es la disposición del corazón de aquellos que se acercan a Él. Y Simón no tenía la predisposición del corazón, arrepentido, como esta mujer, para acercarse a Él. Aquellos 4 que llevaban a su amigo en volandas, se acercaron a Él con esa predisposición y dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados, en función de la fe que vio en Él. De igual manera, en la misma cruz, en el último momento, el Señor, ¿verdad?, dijo a aquel convicto que estaba crucificado junto a Él, que reconocía quién era Él, y dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Igualmente, nosotros, dice Lucas 41:43, nosotros, refiriéndose a Jesús, este otro convicto, a la verdad justamente padecemos, porque recibimos los que merecieron nuestros hechos. Reconoce su delito, reconoce su pecado, dice: mas ningún mal hizo. Y Jesús, reconociendo la fe de él, le dijo, ¿verdad?, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al él referirse al Señor y decirle: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y el Señor, vuelto a esta mujer, le dijo: tus pecados te son o han ya sido perdonados. Aunque Simón la menospreciara, aunque Simón la viera como una mujer pecadora, indigna de tocar al Señor, Jesús confirma que sus pecados son perdonados. Ya. Y lo dijo para mostrar a Simón y al resto que había allí que el perdonar pecados de parte de él le correspondía como el Mesías profeta. En el pensamiento, ¿verdad?, que decía antes Simón, de que si este fuera profeta, conocería quién es esta mujer. Y nos dice el versículo 49 que los que estaban juntamente con él allí sentados, reclinados, ¿verdad?, en esta posición que tenían a la mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Y decían rectamente. Dice Lucas 5:21 que entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y dicen también: porque había sanado con una sola palabra al siervo del centurión, resucitado al hijo de la viuda, y había dado a Juan prueba de que era él el que habría de venir. Y ahora hace también lo que solamente Dios puede hacer: perdonar pecados. Y así es, demuestra a todos los que hay allí que es el Hijo de Dios, como también hemos visto antes en Marcos, hacemos referencia a Marcos 2:10, cuando dice a estos 4 que portaban a este paralítico, refiriéndose a él, cuando todos cavilaban diciendo: ¿quién es este que puede perdonar pecados? Dice: el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y como la gente también decía: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pues aquí tenéis a Cristo, al Hijo de Dios, al Dios hecho hombre delante de vosotros. Y en el último versículo del capítulo 7, el versículo 50, el Señor va a dejar claro en base a qué han sido perdonados los pecados de esta mujer. Y refiriéndose a la mujer, le dijo a ella: tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús hace hincapié en la fe de esta mujer, no en el amor mostrado por ella, sino en su fe en acercarse a Él, en llorar compungidamente reconociendo su pecado y la capacidad de Jesús para perdonarlo en todo momento. Jesús dijo también esto varias veces, como cuando en Mateo 9:22
le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. O en la narración de Marcos 10:52, cuando también le dijo: tu fe te ha salvado. En repetidas ocasiones el Señor, cuando vio esa fe mostrada por esos corazones arrepentidos, reconociendo el pecado y la incapacidad para poder ir delante del Señor, el Señor, viendo esa fe, perdona los pecados en función a la capacidad que tiene como Dios y a la fe que ve en ellos. Y ya para terminar, decir que nos dicen algunos de los comentaristas que he visto que lo único que nos cierra el camino a la salvación, lo único que nos cierra el camino a la salvación de Dios es el sentimiento que tenía este Simón y que tenían los fariseos de nuestra propia suficiencia. No tener necesidad de que nadie interceda por nosotros, porque no tenemos por qué sentirnos en momento alguno que estamos en deuda con Dios. Dice Pablo en 1 Timoteo 1:15, cuando habla de los pecadores, añadiendo: de los cuales yo soy el primero. Y en esa condición que deberíamos tener todos de considerarnos el primero de los pecadores, tendríamos también esa condición de tener esa necesidad de ir al Señor para que Él, a través de su suficiencia y no de la nuestra, nos diera la salvación. Este es el peor de los pecados, no tener conciencia de pecado, que es lo que le pasaba a estos fariseos, y es lo que este mundo, desde siempre, a través de Satanás, quiere inculcar al hombre en su corazón. El sentimiento de que no hay necesidad, porque todo vale. O como decía nuestro hermano Miguel antes también, en referencia de que podemos hacer lo que queramos, porque como Dios es tan bueno, tan bonachón, que aun en el último momento, pues nos perdonará y no dejará, ¿verdad?, que nos condenemos eternamente, pero nada más lejos de la realidad, porque Dios es justo y ante Él no puede haber atisbo de injusticia. Y solamente ante el sentimiento de necesidad por parte de cada uno de nosotros, ante nuestro pecado, es lo que nos abre la puerta al perdón de Dios, porque Dios es amor, y la mayor gloria del amor es que se sienta esta necesidad de parte de cada uno de nosotros. Dice el autor F.F. Bruce, en un comentario que tiene muy bueno sobre Pablo, titulado El apóstol del corazón liberado, nos dice: quien experimenta el amor de Cristo experimenta el impulso más motivador de la vida. No hay nada más grande en este mundo y en esta vida que sentir ese amor de Cristo. Dice: donde obra la fuerza del amor no existe ningún conflicto o sensación alguna de obligación o fastidio al hacer el bien. Quien es movido por el amor de Cristo y capacitado por el poder del Espíritu Santo, hace la voluntad de Dios de todo corazón, porque según, haciendo referencia al mismo Pablo en 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y en esta mañana, amigo que está escuchando la palabra del Señor, te invitamos a que experimentes ese amor de Cristo, el impulso más grande y más motivador de la vida, para que a través de Él puedas experimentarlo en esta libertad que el Señor nos da una vez que mora en nosotros el Espíritu Santo, y decir, como dijo esta mujer que conocía a Cristo, ¿verdad?, que conoció a Cristo, y poder hacer nuestras sus palabras cuando el Señor invita diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar, y experimentar ese descanso, esta libertad que tenía esta mujer llorando a los pies de Cristo cuando ese peso del pecado descansó en Él. Para terminar ya, vuelvo a leer Mateo 11:28, en la Nueva Traducción Lenguaje Actual,
dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, venid a mí los que estáis preocupados, y yo haré descansar. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Aquellos que un día ya fuimos a los pies de Cristo, como esta mujer, llorando, reconociendo el pecado que moraba en nosotros, y llorando de gozo y de alegría, sintiendo la libertad de ser liberados de esa carga por medio de Él, podamos decir que tenemos la vida eterna, la salvación y el perdón de los pecados solo por la sangre de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.